Aquí pueden ver ya las valoraciones de todos estos muchachos en lo que inician. 3 fue el mejor de la temporada, como pueden ver, 3 unidades de crecimiento. Karabekh tuvo 2 unidades, al final terminó con 96. Chicos, esta temporada realmente fue fantástica. Tenemos el primer lugar, derrotamos definitivamente al Bayern Múnich, somos los mejores de Alemania y por ende, pues, tenemos finalísima contra el Barcelona, bastante entretenida. Cuando iniciamos un modo carrera, lo primero que hacemos es buscar jugadores jóvenes. Nos encanta las jóvenes promesas y más aún si vamos a tercera o cuarta división. Ya en el canal hicimos un modo carrera, un reconstruyendo con jugadores única y exclusivamente de 16, pero hoy es el turno de hacerlo con la siguiente edad, que evidentemente es la 17. Chicos, hoy vamos a reconstruir al Borussia Dortmund 2 con jugadores única y exclusivamente de 17 años. Vamos a intentar tener al menos los 11 titulares siendo jugadores de 17 años. De eso va este episodio, así que pónganse cómodos, no tenemos límite de temporadas, el objetivo principal es evidentemente conseguir la Champions, derrocar a ese poderoso Bayern Múnich que lleva 10 temporadas sin perder y nosotros vamos a quitarles el liderazgo iniciando desde la tercera división del fútbol alemán. ¿Por qué en Alemania? Porque hace mucho que no hacemos nada en Alemania y no hemos hecho nada con este Borussia Dortmund 2. Aunque más que ganar la Champions y más que ganar cualquier título, lo que realmente vamos a tener en cuenta o lo que quiero hacer con este episodio es ver el crecimiento, el desarrollo de estos chicos temporada tras temporada. Yo creo que si nos va bien se nos irán unas 6 o 7 temporadas para conseguir el objetivo de la Champions. En esto vamos a tener el tiempo suficiente para ver el crecimiento de estos muchachos. Poderoso like, suscríbanse, atentos a más contenido, vayan al comentario fijado, dejen su equipo para un próximo video, dejen su jugador para una próxima carrera. Espero que hayan visto la carrera de Neymar y la de Messi porque estuvieron brutales. Así que dejen un jugador si quieren ver la carrera de alguno en especial. Vayan a las tarjetas, hay más contenido, poderoso like, suscríbanse. Y vamos rápidamente a echarle una ojeada a nuestra plantilla, que la verdad son muy pocos los que continuarán con nosotros. Aquí la tenemos, muchachos, esta es la plantilla de la cual vamos a renovarla toda totalmente. Seba Fontá tal vez se quede, ¿qué edad tiene? 19, ¿no? Pero hay un jugador, el que más tiene potencial en esta plantilla, tiene 80 y pues la verdad no vamos a hablar de ellos porque realmente vamos a cambiar casi todo. El jugador que tiene 80 de potencial está en préstamo y la mayoría de estos jugadores rondan entre 77 y 79 de potencial, 65, etcétera, etcétera. Entonces la vamos a cambiar todas porque estos jugadores realmente no nos interesan de momento. Veamos los jugadores que sí nos interesan. Rápidamente tenemos la lista, muchachos. Quiero que corroboren que definitivamente tienen 17 años. Ahí como están, delanteros, mediocampistas, defensas y por último porteros. Aquí pueden ver ya las valoraciones de todos estos muchachos en lo que inician. Si ven, aquí ya tenemos uno que cumplió 18, por eso quise mostrarlos desde el inicio. Aquí tenemos otro que también cumplió 18. Ahí van. Esto es una ojeada rápido a las valoraciones de los muchachos por si les interesa verlo de primera mano, digámoslo así, ¿no? Ya fiché Cherky porque se me lo iban a llevar. Termina el mercado de fichajes, muchachos. Hemos vendido algunos y bueno, la idea es venderlos todos, ¿no? Pero ya hemos fichado lo que necesitamos. Como pueden ver, ahí está Valdé, Tobías, Shortire, Koulibaly, ahí están sus valores. Cabe resaltar dos cositas, chicos, y es que muchos de estos jugadores tal vez no quieran venir a este club, pero yo utilizo mods porque en este episodio lo que vamos es a ver su crecimiento, más no si se puede o no se pueden fichar. Ya ustedes en sus modos carrera tendrán que ver si lo pueden fichar o no. Por aquí pueden ver a Cherky, Kerkex, también Che. Hay unos que curiosamente, muchachos, ahí están los valores aproximados, ¿no? Otra cosita de resaltar también es que, bueno, no me he puesto a negociar tanto. Me piden 3.900 y yo doy 4. En este caso me pidieron 1.800 por este señor, así 1.500 creo que era, y di de una vez 2 millones y no, bueno, no recateé porque no es mi interés, ¿no? Ya saben, el objetivo de este episodio es otra cosa y así avanzo rápidamente. Hay una cosa curiosa, muchachos, hay que vender muchos de esto. La plantilla ha quedado de esta manera, como pueden ver. Aquí así vamos a arrancar. Esos son los titulares, aquí están los suplentes. Me faltan un par de jugadores más que compré, pero hay algo curioso que no sé, tanto que llevo jugando FIFA y no sé qué pasó aquí, y es que no sé si es que no haya espacio en la plantilla, hasta están negociados y todo, como pueden ver ahí, pero no se han integrado. Este señor sí no lo negocié todavía porque creo que al final no lo voy a utilizar. De esta manera vamos a ir al final de la temporada y veamos qué sucede, chicos. Esta plantilla está dando muy buenas impresiones, muchachos. Como pueden ver, tenemos el segundo lugar de esta tercera división alemana. Por desgracia no tenemos más títulos, pero finalmente eso no nos importa mucho. Y tenemos un goleador, el señor Karabekh, con 12 tantos en 37 partidos, quedó en el 8º lugar de la liga. Hay que tener en cuenta porque es evidente que nos gusta o queremos saber qué tan goleadores son nuestros muchachos, ¿no? Patino también quedó en el 13º lugar como mejores asistentes. Nuestro portero, a ver, de pronto no, nuestro portero nada.
ahora sí veamos qué es lo que realmente nos interesa, ¿no? A ver cómo crecieron, cómo se desarrollaron estos chicos. Vamos a hacerlo de manera rápida. Ahí tenemos a Karabekh con 13 goles y 3 asistencias. El mejor creció 5 unidades. Este Cho también, Mohamed Ali Cho, creció 5 unidades. ¿De dónde es? El francés. Interesante ese nombre, ¿no? Alex Scott creció 5 unidades también. Le fue bastante bien. Short Tire también con 5 unidades. Este Moleiro también. Vaya, todos crecieron en un margen similar. Pasalic, a pesar de que jugó 10 partidos, de todas maneras, siempre jugó 10 partidillos. Valdé con 5 unidades también. Fabio Miretti creció 5. Estos son jugadores que tiene el club. Y por aquí vemos también Scarlett con, ¿cuánto creció? 4 unidades, jugó 23 partidos. Chicos, traté de rotarlos lo que más pude. Y también a tener en cuenta que a veces me preguntan que cómo hago para que los jugadores crezcan rápido. Hombre, simular los partidos, evidentemente no. Y lo otro es que yo les doy entrenamiento. Bueno, juego los primeros entrenamientos, trato de sacar la mejor puntuación y luego los simulo todos. Esteves también con 5 unidades. Cherky, ahí está Cherky con 5 unidades también. Mosquera 5, qué brutalidad. Scalvani con 4, no creció tanto. Koulibaly con 4. Este es Lonina. En los porteros les he dado más o menos varios partidos a juntos, ¿no? Labia con 5 unidades. Patino con 4. Iturbe con 4 unidades. Ven que están parejos los porteros, perdón. Este señor 3 unidades. Jugadores que están de la plantilla. Bueno, tal vez algunos se queden, finalicen este episodio con nosotros. Este Kerkex, que fue de los nuevos recién llegados. El húngaro con 4 unidades. Bafouta creció 3 unidades. Miren, todos crecieron incluso sin tener tantos partidos, muchachos. Temporada 22-23, o sea, la segunda. Vamos a segunda división y veamos si esto sigue en ascenso. No sé qué pasa, pero no sé si recuerdan, pero en la temporada anterior estos dos señores quedaron como fichados, como ya con la propuesta aceptada, pero nunca llegaron. Esto yo no sé si será un bug o qué sucede, pero voy a intentar traer de nuevo a este señor. Aquí nos aparece nuevamente de esta manera. Ahora veamos si llegan a la plantilla. Veamos, pero no entiendo qué está pasando. Mire, no llega, no entiendo por qué no me deja ficharlo. Si ya salí de varios jugadores. En fin, curioso esto. Este señor definitivamente no llegó, Tobías tampoco. Voy a intentar con este señor a ver si de pronto este sí me sirve. Y lo curioso es que este sí llegó directamente a la plantilla, chicos. ¿Ustedes saben por qué sucede eso? Por favor, déjenmelo en comentarios si saben por qué. Fiché al señor Che y ese otro Tobías también lo fiché en la temporada anterior y no ingresó a la plantilla. No entiendo eso, la verdad. Si sabe alguien, por favor me lo deja en comentarios. Ha terminado esta temporada, he llegado directamente al final, porque solo se hizo, bueno, la compra del defensa que les mostré, la situación que acaba de suceder. Bien, tercer lugar, yo no estoy seguro si realmente avanzamos a primera división, pero creo que sí, ¿no? Bueno, en fin, está en verde, no la tengo muy clara. Ok, aquí dice que partidos de descenso, la fase eliminatoria, si la hemos ganado, significa que vamos a primera división. Esta temporada a nuestro goleador Shaw le fue bastante bien, cuarto lugar, y también tenemos a Karabekh en el séptimo. Asistentes no tenemos, y nuestro portero, vaya, Slonina, quedó en el quinto lugar. Tengo problemas con Iturbe, se quiere ir, está complicada la cosa. El señor Mohamed Ali Shaw tuvo un crecimiento de 4 unidades, chicos. Karabekh con 5. Ojo, repito, esto es un crecimiento orgánico, con entrenamiento, con muchos minutos. 4 unidades para el señor Moleiro. Aquí esto es lo que va a pasar con sus jugadores en sus modos carrera. Esto es orgánico, no lo olviden. Este señor creció 3 unidades, no creció tanto y fue titular, qué loco. Tenemos también a Patino con 4 unidades de crecimiento. Scarlett con 3. He tratado de rotarlo lo más que puedo, chicos. Koulibaly también con 4 unidades. Este señor recién llegado solo creció 2, pero ahí va poco a poco el noruego. Mosquera tuvo 4 unidades de crecimiento. El italiano Miretti también tuvo 3 unidades. Scott con 4. Gran jugador Scott realmente. Short Tire también tuvo 4 unidades de crecimiento. Kerkes se mantuvo con 3. Creo que no estuvo nada mal. Iturbe, que se quiere ir, ahora mismo es el titular. Bueno, 3 unidades de crecimiento. Esteves con 5, vaya. Scalvini con 3 unidades. Keita, no, perdón, este no es Keita, es Alex Valdé con 3 unidades. Labia también con 3 unidades. Slonina con 4. Miren, ahí va, digámosle Carney con 4 unidades. Este señor que es uno de los de la plantilla, yo creo que se va a quedar con nosotros definitivamente y sería tal vez el único, ¿no? 3 unidades. De esta manera vamos a la tercera temporada y a la Bundesliga, a el reto más complicado de este episodio, que es participar en la Bundesliga, ¿no? Veamos qué pasa. Esto ha sido un completo desastre, muchachos. Les dije que en esta división no íbamos a hacer mucho. Vamos, creo que nos devolvemos.
a segunda división. Wow, interesante que nuestro jugador, nuestro delantero, el señor Shaw más bien, hombre, tiene pinta de que va a ser gigantesco porque mira, octavo lugar en Bundesliga. Teniendo a Lewandowski y a Haaland, creo que esto es un buen síntoma para hacer un 9. Bien, aquí lo tenemos nuestro 9, es que creció 5 unidades y ya tiene 84. ¡Qué locura este señor! Moleiro tiene 3 unidades de crecimiento, Cherki con 4, Cherki sí sabíamos de sobra que es gigantesco, Shortire con 3, Scarlett también con 3, Scott 4 unidades de crecimiento, Karabek también con 3 unidades de crecimiento, brutal, Keita Valde, pero Keita, porque siempre digo Keita, es Alex, 80, 4 unidades de crecimiento, Patino también tuvo 4, Kerkes se mantuvo con 3 unidades de crecimiento, 3 para Iturbe, que hemos tratado de mantenerlo lo más que podemos, 3 para Esteves, muy bien, Mosquera con 3 unidades, Scalvini con 3 unidades, Miretti también con 3 unidades, Lavia 3 unidades, perdón, 4 unidades, Slonina también con 4 unidades, Koulibaly con 4, muy bien, el sustituto, este señor sí se llama, vaya, creció 3 unidades y no jugó tantos partidos, es que hice un simulón grande en esta ocasión. Este señor, bueno, ahí va creciendo poco a poco, 8 partidos, y el recién llegado, bueno, ya una temporada, bueno, 2 temporadas, 3 unidades de crecimiento. Fantástico. De esta manera creo que nos devolvemos a segunda división, ¿no? Era de esperarse, ¿no? El equipo no era competitivo para Bundesliga. Volvemos a la Bundesliga, pero esta vez yo creo que más fuertes, más grandes, digámoslo de esa manera. Aquí hay algo interesante y es que esta Pokal, bueno, disputamos la final. Seguimos sin goleadores en los primeros puestos y también sin asistentes. La plantilla va de manera espectacular, sencillamente espectacular. Como pueden ver, 3 unidades para este señor Shaw. Tenemos también 3 unidades para Karabek, que va creciendo como una bestia, por Dios santo. 3 también para Moleiros, todos muy parejillos. Ahí en la parte inferior derecha pueden ver sus promedios en toda la temporada, ¿no? Cherki también con 3 unidades. Scarlett, increíble, se jugó 18 partidos y creció 5 unidades, bastante bien. El inglés, este Kerkes también 4 unidades. Lavia creció 5, bueno, perfecto, Lavia. Por aquí tenemos que 3 para Scott de crecimiento, 3 también para Patino, que jugó 31 partidos. Recuerden que estoy tratando de equilibrar lo más que puedo. Estoy simulando partido por partido, de manera que podamos darle los minutos a cada uno, ¿no? 3 unidades para este Chukwuemeka, no puedo pronunciar muy bien eso. Koulibaly también con 3 unidades, 2 para Esteves, bueno, el portugués va creciendo también, 4 unidades para Mosquera. Por aquí también podemos ver que Scalvini tiene 4 unidades de crecimiento, Valde también con 3, Miretti con 3 unidades, Shortire con 4, creció bastante el inglés, Iturbe 5 unidades, he tratado de mantenerlo lo más que puedo. Slonina también con 3 unidades de crecimiento. Este señor, que es de los antiguos del club, pues tiene 3 unidades. Por aquí también podemos ver a este señor Helde con 5 unidades para el noruego, bastante bien. De esta manera, chicos, finalizamos lo que sería esta, ¿qué es esta? ¿La cuarta? ¿La tercera? Sí, creo que es la cuarta, y vamos directamente al final de la quinta para ir avanzando rápidamente y ver cómo crecen y a ver si nos colamos en puestos de Champions, porque ya tenemos un equipo bastante interesante. A ver, fuimos a segunda división únicamente a reforzarnos, a volvernos fuertes, y vaya que lo estamos demostrando en esta Bundesliga. Segundo lugar. Vamos a Champions, o al menos eso creo. Quitarle el trono a este equipo va a ser definitivo. Quitárselo en Alemania y quitárselo en Europa. Ese es el objetivo. Tenemos un goleador llamado Karabek, Adam Karabek, de la República Checa, que tiene 3 unidades de crecimiento. Vamos con el segundo, con 4 unidades de crecimiento para el señor Shaw, 31 partidos, bastantes. Cherki también con 3 unidades de crecimiento, perfecto. Lavia lo vemos con un crecimiento de 4 unidades. Vemos también a Moleiro también con una sola, qué curioso, y tuvo bastantes partidos. Esteves, bueno, 2 unidades, no creció tanto tampoco. Miretti ha crecido 3 unidades, fantástico. Patino también ha crecido 3 unidades. El señor Carney también 2 unidades, no mucho, vea, y yo tenía más esperanzas puestas en este señor. Scalvini 3 unidades, bastante bien. Shortire tiene 2 unidades de crecimiento, va lento, va lento. Scott con 3 unidades, este señor me ha sorprendido un poco más. Valde con 2 unidades, ahí va. Scarlett también me deja un poco triste, creí que ibas a crecer un poco más, muchacho.
Koulibaly se estancó, bueno, Scarlett se estancó, pero Koulibaly va creciendo, 4 unidades, Slonina también se mantuvo 2 unidades, Mosquera 3 unidades, Iturbe no creció, qué curioso, y jugó 23 increíbles partidos, qué loco. Este señor, el antiguo de la plantilla, 2 unidades, Kerkez con 2 unidades de crecimiento, y este defensa con 3 unidades y jugó menos partidos. Bueno, en fin, así van las cosas. De cara a la siguiente temporada, muchachos, en la que vamos a estar disputando Champions, evidentemente no vamos a hacer fichajes, pero estoy convencido que vamos a hacer una gran presentación. No creo que la consigamos, pero sí creo que vamos a dar la pelea, como se dice. ¡Vamos allá! Nuestra primera aparición o más bien participación en Champions en este episodio, muchachos, fue posible en la 6ª temporada. Estamos en el grupo H, vamos con el Mónaco, el Lazio y el Dinamo Kiev. Creo que vamos directamente a octavos, veamos si logramos avanzar de la fase de grupos. Chicos, terminamos bien en la fase de grupos y hemos pasado a octavos. Estamos derrotando en este momento al Liverpool, olvidé mostrar esa parte, no entiendo por qué. Ahora veamos aquí rápidamente, vamos a simular directamente hasta el Liverpool, a ver qué tal. Ahí vamos directamente al partido, rápidamente, a ver si seguimos avanzando. Claro que sí, seguimos a cuartos. Vaya, aquí se me fue la mano en el simulador y vamos perdiendo 3-2 ante el Paris Saint-Germain. Eso no está nada bien. Vamos a ver si de visita de... No, claro que no. Caímos en cuartos de final, pero no está nada mal. Eliminados en Champions y también caímos una posición en la liga. Estamos en el 3er lugar. No tenemos goleador todavía. Bueno, en el Borussia Dortmund 2, Karabekh por allá lejísimos, y tenemos también a Karabekh en el como mejor asistente, pero en el lugar número 13. A ver, los crecimientos, ¿qué es lo que más nos interesa? Este señor creció solo 1 unidad a pesar de tener muchos partidos. Karabekh tuvo muchos más y creció 3 unidades. Scarlett creció 3, le fue mejor que Cho inclusive. Moleiro creció 3 unidades también. Cherky creció solo 1. Scott creció 2. Este señor Lavia creció 3. La verdad es que tenemos un equipazo ya. Patino también con 3. Scarni también creció 4 unidades. Miretti creció 1 nomás. Esteves ha crecido 2 unidades. Valdé también creció 3. Ya es un jugadorazo. Por otro lado tenemos a Shortire con 3 unidades de crecimiento. Koulibaly con 2. Kerkez 3 unidades. Este señor, vaya, creció 3. Le fue mejor al noruego. Slonina también creció 3 unidades. Mosquera 1 sola. Scalvini 3. Perfecto. Iturbe también creció 3. Los porteros están muy parejos realmente, ¿no? A pesar de que este señor jugó 15 partidos. Interesante. 2 unidades este señor Dennis, que ha estado con nosotros desde el inicio del episodio. Vamos a la 7ª temporada. No sé si estemos en Champions. Yo creo que sí, pero bueno, en la 7ª, hombre, yo creo que con ese equipazo ya la podemos conseguir. Así ha quedado la fase de grupos. Hemos pasado segundos y ahora vamos en octavos a enfrentarnos al poderosísimo Manchester United. Vamos con toda la pesada, la titular, y lo sacamos adelante en casa. Partido de vuelta. Veamos, porque este señor está un poco agotado. Agotadiño. Sí, dejémoslo ahí. Dejemos a Koulibaly. Y veamos cómo nos va. 1-1 en el global 2-1. Avanzamos a cuartos. Veamos qué nos hemos encontrado en cuartos. El Lille, ahora estamos en casa. ¡Wow! Superamos ampliamente. Yo creo que esto va a ser un pan comido. Yo creo que esto no va a ser tan complejo. ¡Wow! Pero bueno, en fin, aún así avanzamos. Semifinales. Semifinales duras de visita ante el equipo españolete y lo hemos superado 3-2. Partido de vuelta ahora en casa. Yo creo que lo podemos sacar adelante sin tanto problema. Claro que sí, al final 5-3. Chicos, esta temporada realmente fue fantástica. Tenemos el primer lugar, derrotamos definitivamente al Bayern Múnich, somos los mejores de Alemania y por ende, pues, hombre, los mejores podría ser de toda Europa, ¿no? Tenemos finalísima contra el Barcelona, bastante entretenida, no tenemos más títulos hasta el momento, veamos goleadores. Bueno, la verdad es que no nos fue tan bien en este episodio. Karabekh quedó en el 5º lugar y también por allá Moleiro en el 7º. En asistencias, Cherky quedó en el 2º lugar, fue el mejorcito. Pero no conseguimos, a ver, en la portería al menos no tenemos, nuestro portero Slonina quedó en el 4º lugar. Veamos, crecimientos interesantes. Moleiro, 3, fue el mejor de la temporada, como pueden ver, 3 unidades de crecimiento. Karabekh tuvo 2 unidades, al final terminó con 96 en estas 7 temporadas. Este señor terminó con 94, tuvo 2 de crecimiento. Lavia también tuvo 2 de crecimiento. Cherky también 2, el que más creció finalmente fue Moleiro, increíble. Scarlett con 2 de crecimiento, 2 unidades
unidades, perdón. Scott también con 2, muy bueno Scott, a tener muy en cuenta. Patino con 1 unidad, Mosquera 2 unidades de crecimiento, Valdé con 92 de crecimiento, Koulibaly solo tuvo 1, este señor tuvo 2 de crecimiento, Esteves también tuvo 2, Miretti 1, Shortire tuvo 3 de crecimiento, este señor creció 2, Kerkes también creció 2 unidades, Slonina solo creció 1, Scalvini es la cosa, 2 unidades de crecimiento, y Turbe se mantuvo y este señor creció 2. Veamos el más costoso, ya al finalizar, pues yo creo que ya en este somos capaces de superar al Barcelona y pues finalizar el episodio, eso creo, ¿no? Bien, los más costosos ahí están, Karabek en el primer lugar, tenemos en el segundo lugar a Shaw, tenemos también por aquí el señor Cherki, como pueden ver, Moleiro, unos valores bastante interesantes, 125 millones para Esteves, Valdé con 125, Scott con 119, 118 para el señor Lavia, 92 para este señor, 91, 80 para Mosquera, 78.5 para Shortire, que no creció financieramente mucho, 70 para este señor, Scarlett también con 63, al final no fue tanto, ¿no? 54.5 y 54.5 también para Koulibaly y Miretti. Slonina quedó siendo un portero de 46 millones, Kerkes con 44.5, este señor Leo con 36.5 millones y Turbe con 31 y 8.5 millones para este señor. Al final vemos que tenemos una plantilla que entre todos estos números supera los 2.000 millones, 2.137.5 millones cuesta esta plantilla, bastante bueno. Veamos a nivel club qué pasó. Las ganancias del club estuvieron muy buenas. Tuvimos ingresos de 485 millones, gastos de 24 apenas, pues no hicimos más fichajes, y 460 de ganancias. El valor del club quedó en 2.250 millones, la proyección eran 2.450, bastante bien. Por otro lado podemos ver el número de camisetas vendidas. Hemos vendido 8.3 millones de camisetas, las más vendidas las de Shaw, Karabek y Moleiro. Veamos ahora el presupuesto, nos lo entregaron, bueno, iniciamos con 387 millones, pero empezamos con más de 400, creo que fue. Bueno, creo que al final no hubieron muchas ganancias monetarias porque sacamos la toma de financiera, entonces pues aquí como que no hay mucho que ver realmente. Primero, debemos saber qué dice o qué piensa el mundo de nosotros. Aquí estamos en la entrevista, muchachos. Las redes sociales deben estar que explotan porque pues no es normal ver un equipo de tercera división aquí disputando una finalísima, mucho menos ante un Barcelona, un poderosísimo Barcelona que vendrá con toda la plena intención de llevarse esta orejona a casa, chicos. Vamos al partido. Como pueden ver, todo en orden. Vamos a jugar en este Olympiad Stadium. Bueno, 27 de mayo de 2028. El árbitro, el señor Torkus Loken. Ultimate, 4 minutos despejado. Ahí está la plantilla que vamos a usar, que es la titular, la más poderosa que tenemos. Pero creo que voy a meter aquí... No, este señor no. Creo que me voy aquí con este señor que no entiendo por qué no lo dejé de titular. Ya tiene la media perfecta para ser titular. Vamos al terreno de juego, chicos, porque esto se va a poner bueno. Va a ser una noche fantástica de fútbol y tenemos que estar a la altura. The wait is over. Muchachos, está terminando esto, es lo que dice el comentarista. Fantástico el ambiente, todo preparado para este maravilloso encuentro. El camino que seguimos para llegar hasta acá. Y escuchemos ese hermoso himno, porque la última vez que lo escuché fue cuando el Madrid levantó la copa. Eso en la vida real, ¿no? Felicidades a la Casa Blanca, felicidades a todos los merengues. Y ahora preparémonos para ver a la afición del Borussia Dortmund 2 ganar o levantar esta copa. Ojo, wow, miren, Onana que podría llegar al Barça, quién sabe, ¿no? De pronto, los que sí están invitados a celebrar son aquellos que les guste tener jugadores de 17 años en sus plantillas. Jugadores muy jóvenes, y aquí en este video pudieron ver el crecimiento de todos y cada uno de ellos. Y ahora, bueno, al menos de los mejores. Ahora vamos a ver cómo se desenvuelven en el terreno de juego, chicos. No más palabrería. Pongámonos serios porque esto va a ser, wow, esto va a ser difícil. ¡Ay! Primera ocasión y nos salvamos, miren, aquí estuvo a punto. ¡Ay! Por poco, y inicia en el minuto 6 esto. ¡Ah! ¡Ay! ¡No puede ser!
¡No puede ser, Lavia! ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué forma de chutar? Quiso hacer un gol hermoso realmente. Pero muy, muy por arriba del portero y de la portería totalmente. Excelente. Aquí fue, chicos. Aquí fue... ¡Ay! Casi que no, por Dios, chicos. 1-0. Minuto 36, pero qué complicado ha sido hacerlos, ¿no? Está complicado este partido. Definitivamente sabíamos que no iba a ser fácil, ¿no? Ahí está. Se fue, muy bien, esperó aquí por poco, ¿no? Pero bueno, estuvo muy bien la definición por parte de el señor Moleiros, el español, que ahora mismo la está rompiendo en este Borussia Dortmund 2. Final del primer tiempo, chicos, partido apretadísimo, muy apretado. No está nada fácil, hay que reconocerlo, pero pues como dije, no era nada fácil este Barcelona, que tiene 63% de posesión. Vaya, datos del partido, rendimiento. ¿Quién es el mejor puntuado? Sí, muy seguramente Moleiro con 8.1. Y por aquí tenemos 7.3 para Lavia. Hombre, que pudo haber hecho un gol hermoso, que tal vez en este momento nos tendría con un 2-0 parcial. ¡Ah! ¡Ay! Casi que no. ¡Qué buen disparo, Lavia! Creí que no ibas a... Bueno, que no iba a entrar ese balón, pero en la escuadra, muchachos, es que es complicado poner la pelota ahí, ¿no? Es muy complicado poner esa pelota ahí en esa parte del arco. Miren, la asistencia, bueno, impecable realmente. Miren, se va. Creí que iba a pegar en el palo, o peor aún, que se iba a ir afuera. Muy buen disparo. Por primera vez en lo que llevo en FIFA, el time finish funciona. Muy buena la parada del portero. Nuestro portero, que está haciendo las cosas maravillosas, el señor Slonina. Aquí se animó Frankie de Jong. Así era, exacto. Muy bien, intentándolo. Ahí, nuestros muchachos que ahora mismo... ¡Ay, Lavia, qué golazo! Doblete para el inglés. No, es belga, creo que es belga Lavia. No lo recuerdo ahora mismo, pero se fue de doblete, chicos. Doblete, muy bonita la asistencia. Estuvo magnífica, se la pusieron como con la mano. Miren esto acá, se va. Y miren cómo lo ve aquí, solito. Y miren el frentazo que le ha pegado Lavia. Déjenme verlo un poco más de cerca. Fue que le dio con todo, muchachos. Imposible para Onana, que había tenido una buena presentación, pero ahora mismo está siendo goleado por jóvenes que, bueno, evidentemente tienen 23 y 24 años, pero pues eran chicos de 17. Nos vamos por un último ataque, pero no alcanzó el tiempo. No alcanzó el tiempo porque justo en este instante ha llegado el final de esta gran final, que por fortuna fue para nosotros. 3-0, chicos. Victoriosos, pero creo que lo más importante es haber podido corroborar el crecimiento de los jugadores. Recuerden que el mejor fue tal vez Karabekh, pero tuvimos jugadores sorpresas, tal vez como el señor Moleiro, que pues no lo teníamos mucho en el radar, pero resultó dando la sorpresa. Grandísimo jugador, chicos. Ese ha sido el crecimiento de estos chicos. De mi parte no es más. Solo me resta decirles gracias por llegar hasta esta parte del video. Gracias por suscribirse, por estar atentos y por dejar sus grandes ideas en el comentario fijado y visitar los contenidos que tenemos en el canal, muchachos. Mil gracias, poderoso like, nos vemos en el próximo, adiós. Here we go, the Champions League winners. Well, this is what they wanted. What a moment for these players. They've worked so hard to win this trophy. They've been fantastic. And you can feel the emotion. It's natural to reflect on this final, but so much hard work has gone into the entire campaign. Memories, memories. What would a celebration be without the chance to enjoy it with your own supporters? Well, these fans have certainly played their part, haven't they? They'll savour these moments. They've travelled far and wide to follow their team. They're loving every minute of this, and why not? They deserve it.
A performance of fire as well as ice. They held their nerve when that was necessary. And these celebrations will run long into the night. Well, these are the moments they have to make the most of. It doesn't happen very often, does it? These will be photos to cherish for years to come. Brilliant stuff. And you are looking at the best club side in Europe.